vamos a llegar al punto de la exposición. Y en la exposición tenemos dos exposiciones. En la primera exposición la encontramos de San Juan. Hay tantos temas que uno puede sacar de este capítulo 4. Pero me gustaría hablar sobre la importancia de ser testigo. Porque fue importante, Jesús llega a la vida de la samaritana para que la samaritana pueda ser instrumento en sus manos y ella pueda ser testigo. Dios no llega a nuestra vida solamente para que nosotros lo recibamos, sino para que nosotros lo podamos compartir con los demás. Toca al que está a tu lado, dile, tú tienes que compartir a Cristo, amén. Tenemos que compartir a Cristo para la honra y la gloria del Señor. Es bien importante, y con eso en mente, el que tenga la palabra de Dios, y ojalá que todos lo tengan, si no compren una, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a buscar Romanos 10, versículos 13 al 14. Y ahí van a ver 4 preguntas. Y vamos a hablar sobre la importancia de ser testigo. Voy a empezar en la 11 para que tengan el fondo. La escritura dice, el que confía en él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todo. Y esto es importante porque hablábamos de la samaritana. El Señor vino para todos los hombres, para el judío y para el gentil. Dice, vayan hasta los confines del mundo. O sea, no se queden en Jerusalén, porque yo quiero llegar a todo hombre. No se quede usted en North Bergen nada más, no se queden en Passaic nada más, no se queden en Perth Amboy nada más, no se queden en Patterson nada más, no se queden en Fort Lee, en Jersey City, en Hoboken nada más, no, o Morristown nada más. Tenemos que ir hasta los confines, tenemos que ir a todas partes para la honra y la gloria del Señor. Dios quiere llegar a todas partes y usted lo va a llevar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién lo va a llevar? Diga, yo lo voy a llevar. ¿Quién lo va a llevar? Sí, es un compromiso, bendito sea el nombre de Dios. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todo y da con abundancia a todos los que le invocan. Aleluya. Aquellos que invocan al Señor, Dios da abundantemente para la honra y la gloria de Dios. Entonces, para recibir la abundancia del Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Invocar al Señor. Está ahí en la palabra que Dios da con abundancia a aquellos que lo invocan. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí, hermano, el versículo 13, porque eso es lo que dice: todos los que invocan el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Sin invocar el nombre del Señor, cada persona invocándolo alcanza la salvación. Si no lo invoca, no lo alcanza. Así dice la palabra del Señor. Amén. Cada uno de ustedes tomó su decisión personal de invocar el nombre del Señor Jesucristo como Señor de su vida. Entonces, todo lo que invoca el nombre del Señor alcanzan la salvación. Pero ¿cómo? La primera pregunta es esta. Pero ¿cómo van a invocar si no han creído en Él? La respuesta es que los incrédulos o los que están perdidos, amén, los muertos en el mundo, no pueden invocar al Señor hacia la salvación hasta que crean en estas cuantas cosas: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y es el credo, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día según las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículo 1 al 4. Estas son las cosas que tenemos que creer. Y luego llegamos a la segunda pregunta que se hace ahí en esos versículos. ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? La respuesta es que los perdidos en el mundo no pueden creer en Él hasta que escuchen la buena nueva de salvación. Si usted quiere que una persona crea en Jesucristo, lo tiene que evangelizar. Le tiene que hablar de Jesucristo. Si tú quieres que a alguien le guste el béisbol, que no conoce el béisbol, le tiene que hablar del béisbol y enseñarle el béisbol y tiene que enamorarlo del béisbol. Amén. De la misma manera de cualquier tópico. Pero no hay un tópico más excelente que el de Jesucristo. Y el único que cambia vida, el único que hace la diferencia. Y luego le doy 4 ejemplos. 4 ejemplos. El funcionario etíope tuvo que oír para creer. Y ahí se encuentra en Hechos 8, 26 al 39. O sea, él no creía, ni siquiera entendía, ni siquiera sabía lo que estaba leyendo. Se acercó Felipe, tuvo que haber un hombre para que le anunciara, para que lo evangelizara, para que le hablara del Señor. No pueden creer hasta que no escuchen la buena nueva de salvación. Y nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios, no solamente para adquirir conocimiento, sino para evangelizar. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué?
¿Qué es lo que quiere hacer usted? Evangelizar, esa es la meta. Pablo tuvo que huir para creer. Él escuchó para creer. Y vamos a darnos cuenta más tarde cómo le escuchó para creer. Aquí le estoy citando Hechos 9, versículo 1 al 18. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Cornelio necesitó huir para creer y ser bautizado. Y Cornelio recibió una visión, pero la visión no era suficiente. Necesitaba ser evangelizado. Y por eso Dios le da también una visión a Pedro. Le dice, tiene que bajar de la azotea, tiene que bajarte de aquí. Llegan hombres y te va a ir con ellos. Cornelio necesitó ir para creer y ser bautizado. Hechos 10, versículo 1 al 48. El carcelero de Filipo tuvo que huir para creer. Es el episodio donde Pablo y Silas estaban en la cárcel y se iba a quitar la vida al carcelero hasta que escuchó hablar de Cristo. Aleluya. ¿Y qué puedo hacer para ser salvo? Fue su pregunta. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Será. Amén. Es algo que va a ocurrir, bendito sea el nombre de Dios, pero todo con un proceso de testimonio, un proceso de vivencia, un proceso de multiplicarse, bendito sea el nombre de Dios, porque nosotros somos luz y sal de la tierra y tenemos como sal de la tierra multiplicarnos en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestro trabajo, cualquier lugar que nosotros estemos para hacer la diferencia. ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? La respuesta es que los perdidos en el mundo no pueden creer hasta que no escuchen la buena nueva. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que no están en Cristo? Amén. Pues ya usted sabe cuál es su llamado en la vida de esa gente. Anunciar la buena nueva. Anunciar el evangelio de Jesucristo para la honra y la gloria del Señor. La tercera pregunta en este: ¿y cómo van a oír si no hay quien le anuncie el mensaje? La respuesta es que no pueden oír la buena noticia de salvación sin un testigo. Pues lo que Jesús está haciendo con la samaritana es que la está formando para que sea un gran testigo de Él. Aleluya. Le evangeliza, le dice cosas profundas y íntimas, cosas que solamente ella y Dios sabían. Para la honra y la gloria de Dios, la vida de ella queda transformada. Y mi exhortación para usted es que Dios quiere que usted sea un testigo. Aleluya. Que usted sea esa persona que testifique. Lo que tomaron la formación, a lo mejor me pueden ayudar. ¿Qué es un testigo? Fue una pregunta 2 veces en el examen. Un testigo es una persona que ve, habla de lo que ha visto y lo que ha oído y dice la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Eso es un testigo. Entonces, un testigo es la persona que va a hablar de lo que ha vivido, lo que ha visto y lo que ha oído. Lo que he vivido de Cristo, lo que he escuchado de Cristo, bueno, lo que he visto a Cristo hacer. 3,000 personas recibieron salvación el día de Pentecostés porque había 120 testigos en el aposento alto y solamente uno habló. Pero ese que habló fue suficiente para que más de 3,000 personas se transformaran. Hechos 2, versículo 41. Amén. 3,000 personas recibieron salvación el día de Pentecostés. Aleluya. 3,000. ¿Qué cosa? Este hombre estaba verdaderamente emocionado y lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. El mensaje de él fue todo bíblico. Y mucho de ese mensaje fue inspirado para la honra y la gloria a Dios. Porque él le dio un catequesis del Antiguo Testamento completo. Luego cuando le señaló y le dijo, ustedes crucificaron a un hombre justo. Ahí llegó la convicción. ¿Y qué podemos hacer? Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Confíen en el Señor Jesucristo como su Señor. El funcionario de que hablamos anteriormente, letra B, fue salvo porque Felipe le testificó. Aleluya. Pablo fue salvo porque Esteban testificó. Sí, Esteban, Hechos 7, versículo 54. Recuerden que Pablo estaba ahí atendiendo y cuidando su ropa. Pero cuando este hombre dio un sermón tremendo, él dio una prédica y también comenzó desde el Antiguo Testamento, cogió todo lo antepasado, todos los profetas, le dio un catequesis a aquella gente allí parada. Y Pablo estaba allí. Pablo, que era fariseo de fariseos, está escuchando a este hombre llamado Esteban hablar de Dios como más nunca había escuchado a nadie hablar de Dios. ¿Sabe lo que estaba haciendo Esteban en la vida de Pablo?
sembrando. Aleluya. Sembrando es uno que siembra y otro que cosecha. Bendito sea el nombre de Dios. Esteban nunca iba a ver la cosecha de Pablo. Él estaba sembrando. Bendito sea el nombre de Dios. Estaba sembrando, él estaba tirando. Alguna semilla cae semejante al camino, otra cae en terreno de piedras, otro cae entre espinos, otro cae en terreno fértil. Aquí cayó en un terreno que no era tan bueno, mas sin embargo Dios lo iba a transformar. Bendito sea el nombre de Dios. Y Jesús, Dios hombre, le testificó en el camino: yo soy Jesús al que tú persigues. Le testifica Esteban, le testifica a Jesús, y a Ananías le testifica en Hechos 9:1. O sea que él recibió testimonio. El Jesús que te llamó me habló a mí también y me dijo que saliera de mi casa, que me iba a encontrar con Saulo de Tarso y que orara por ti. Bendito sea el nombre de Dios. Testigo. Dice lo que escuchó y lo que vio y lo que vivió y nada más. Bendito sea el nombre de Dios. Cornelio y su familia y sus amigos fueron salvos porque Pedro testificó. Hechos 10:1-48. El carcelero de Filipo y su casa fueron salvos porque Pablo y Silas testificaron. Aleluya. Usted fue salvo porque alguien le testificó a usted, ¿verdad? Pues entonces el proceso y la importancia de ser testigo. Una de las cosas que el Señor nos está enseñando aquí, un tema que podemos sacar del Evangelio según San Juan capítulo 4, es esto: el ser testigo, el evangelizar, llevar la buena nueva para la honra y la gloria del Señor. Cuarta pregunta: ¿y cómo van a anunciar el mensaje si no hay quien los envíe? La respuesta: San Lucas 10, versículo 1-12. Jesús escoge y prepara y Jesús envía. Bendito sea el nombre de Dios. Yo le tengo una buena noticia a ustedes. Dios le ha escogido a ustedes. Aleluya. A lo mejor ustedes no se han dado cuenta todavía, pero Dios le ha escogido a ustedes. Y el que le escoge, le prepara. Bendito sea el nombre de Dios. Dios llama y Dios forma. Porque así hizo, llamó a los discípulos y los formó. Y después de formarlo, lo envió para la honra y la gloria de su nombre. Entonces el Señor escoge, prepara y envía. Entonces, hacer la voluntad de Dios o la nuestra, esa es una decisión. Jesús dijo: mi comida es hacer. ¿Cuál era la comida del Señor? Hacer. Y la opción es: yo hago lo que yo quiero o yo hago lo que Dios quiere. ¿Será verdad? Está duro, ¿verdad? Porque muchas veces ni siquiera nos separamos un instante para analizar qué es lo que Dios quiere. Porque pensamos que sabemos lo que tenemos que hacer en toda situación. Pero Jesús nos dijo: yo no hago mi propia voluntad, yo hago lo que mi Padre quiere. Yo ni siquiera digo lo que quiero, sino lo que mi Padre me dice que diga. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, que Él estaba sometido, ya le hizo paz con la carne en Él, la hombría en Él, y Él murió a la carne, hizo una paz completa. Dijo: Señor, no yo, sino tú. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando la carne comienza como a levantarse, Él la lleva ya a Getsemaní y la lleva y se separa. Y Él dice: no puedo darle gusto a la carne. No puedo darle, Señor, no quiero la copa, pero no puedo darle, que se haga tu voluntad, no la mía, Señor. El único momento que podía haber un lapso, batalló que hasta sudó sangre. O sea que no fue fácil la batalla, pero no dejó que la carne lo dominara. Bendito sea Dios. Se abandonó a las manos de Dios. La voluntad de Dios. El primer punto: la lucha en el creyente debe aceptar la voluntad de Dios o la suya, o sea, la propia. Entonces, en Mateo, en el capítulo 6, versículo 24, nos dice la palabra de Dios de esta manera: nadie puede servir a dos amos. Y escuchen bien, porque lo podemos dejar ahí mismo. Nadie puede servir a ¿qué? Y a lo último dice: a Dios y al dinero. Muchas veces a Dios y al diablo. Pero olvídate del dinero y olvídate del diablo, porque Dios está refiriéndose a usted. Amén. A usted mismo. O sea, cuando hablamos ahí de la lucha en el creyente de aceptar la voluntad de Dios o la suya, hay dos amos. Uno es Dios y el otro es usted. ¿Y a quién usted va a seguir? ¿Se va a seguir a usted mismo o va a seguir a Dios? No podemos tener a dos amos. Los dos no podemos estar sentados en el trono. No. Así no va.
Si queremos que Jesús sea el Señor, yo tengo que quitarme del trono del corazón para que Dios se ponga en el trono de mi corazón. Los dos no podemos mandar, Señor, yo lo voy a hacer de esta manera. Y bueno, si voy a aprender con los golpes, voy a aprender con los golpes. No, así no es. Por eso es que necesitamos separarnos con el Señor. Por eso es que tenemos que apartarnos por el tiempo que sea, decir, Señor, creo que es de esta manera, pienso que es de esta manera, pero verdaderamente, Señor, dame luz. Dame luz a través de tu palabra. No voy a tomar un paso hasta que tú no me des una señal de alguna manera, una revelación, Señor. Confío en ti que tú lo vas a hacer. Y no tome la decisión, porque si tú confías en Dios y así se lo presentaste a Dios, oramos a Dios en el nombre de Jesús. ¿Se recuerdan lo que hacían? Los 5 pasos que hacían la primera iglesia. Oraban a Dios en el nombre de Jesús. Le oramos a Dios en el nombre de Jesús. Dimos, Dios mío, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dame luz, dame revelación. Quiero hacer tu perfecta voluntad, o que se cumpla tu perfecta voluntad en mi vida. Pues no estamos hablando del dinero, no estamos hablando del enemigo, el diablo, estamos hablando de usted mismo. 2 amos, uno es Dios, el otro es usted. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, lo hacemos de corazón. Hay solamente un amo, Jesucristo es el Señor. ¿Cuánto aplauden la grandeza de su nombre? Aleluya. Jesucristo es el Señor. Entonces, la segunda discusión es la persona que no es espiritual, no agrada ni hace la voluntad de Dios. Y nos dice Gálatas 5, versículo 19, porque si no es espiritual, ¿qué es? Es carnal. Cuando digo carnal, pecador. Entonces Gálatas 5, versículo 19 al 21 nos dice, es fácil ver lo que hace quienes siguen los malos deseos, no siguen lo espiritual. Más bajo en el 22 nos habla sobre lo que viven en el espíritu, pero vamos a ver por qué no es espiritual. El que no es espiritual no agrada ni hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Le advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que lo que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. La persona que no es espiritual no agrada ni hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se deja llevar por sus caprichos, por los deseos de la carne. El que no obedece y acepta la voluntad de Dios no es apto, no es digno del Señor. Mateo 7 nos dice de esa manera y fuerte, terminando casi el Señor, el sermón en el monte, nos dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros hablamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces le contestará, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Como hablábamos la semana pasada, no fuimos novia. Amén. No nos conoció el Señor. No los conocí. Señor, Señor, el que no obedece y acepta la voluntad de Dios no es apto, no es digno del Señor. No es Jesús es mi Señor, pero yo hago según yo quiera. No, no te conozco, no te conozco. Va a haber mucha sorpresa al día final, porque muchos que creen que van a estar, no van a estar. Amén. Ojalá que nosotros no seamos uno de esos sorprendidos. Amén. Hay que ser espiritual para poder entender la voluntad de Dios. Aleluya. O sea que la voluntad de Dios no se entiende en la carne. Ahora 1 Corintios 2, versículo 14, nos dice a nosotros de esta manera. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco la puede entender porque son cosas que tienen que juzgar espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Ahora agárrate de tu silla. Escucha la promesa. ¿Cuántos quieren escuchar la promesa? Para aquel que
es espiritual. No para aquel que está en la carne, aquel que es espiritual. El Señor te dice a ti claramente, sin embargo, nosotros, digan conmigo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Un aplauso a Dios, aleluya. Nosotros tenemos la mente, hasta ahí quiere llegar Dios en nuestra vida. Cuando dice que tenemos la mente de Cristo, quiere decir que vamos a sentir como Cristo, movernos como Cristo, pensar como Cristo, ver como Cristo, tocar como Cristo, sanar como Cristo, romper cadenas como Cristo, porque no somos nosotros que vivimos, sino Cristo que vive en nosotros, aleluya. Hay que ser espiritual para poder entender la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios o la nuestra. Necesitamos estar hambrientos y sedientos de justicia. San Mateo 5, versículo 6. El sermón en el monte, la quinta dicha o bienaventuranza. Dichoso los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, pues Él hará que se cumplan todos sus deseos. Un aplauso a la palabra de Dios, aleluya. O sea, cuando hacemos todo lo que Él dice, cuando cumplimos su voluntad, Él nos va a dar todos nuestros deseos para la honra y la gloria de Dios. En otra parte dice que Dios nos quiere dar el anhelo de nuestro corazón, el sueño, el deseo, nuestras metas, todo eso, siempre y cuando nosotros hagamos la voluntad del Señor. No como nosotros queremos, sino como Dios manda. Bendito sea Dios.